La tablilla que observan, música escrita hace más de 3.400 años, pero no es sino hasta la década de los 70 cuando una investigadora, Anne Crawford, descubre que hay música en dicha tablilla. Para nosotros, la Big Data es una polifonía, es una cantidad de música, de sonidos, de partituras que están a su interior, que se sobreponen, y lo que debemos hacer nosotros como científicos de datos es encontrar cuáles son esos sonidos, esas músicas que están ahí adentro. Para nosotros, la corrupción es un ruido al interior de los datos de contratación y lo que proponemos es construir un algoritmo de crecimiento que nos permita hacer un monitoreo por modelamiento de ese ruido. Para ello se propone construir ese algoritmo con un modelo probabilístico predictivo que está cuantificando los datos, generando rankings y además estableciendo cuáles son las probabilidades, los scores de que esos datos pertenezcan a un conjunto u otro conjunto de datos. Luego, lo que se hace es definir cuáles son esas variables exógenas naturales que se esperan en los datos, como son políticas públicas y eventos de la sociedad, y empezar a entender que las anomalías o al interior de las anomalías se deben encontrar partituras que nos representan lo que es la corrupción. Este ejercicio se ha desarrollado en la banca con modelos para prevención del fraude y los modelos que se utilizan para detección del lavado de activos. Nosotros hemos trabajado en modelos para detección de fraude para la banca y también hemos trabajado en modelos de identificación al interior de datos educativos sobre las desigualdades, es decir, sobre elementos no naturales que se introducen dentro de los procesos académicos. El impacto que se espera de este ejercicio es un paso 3 dentro del proceso de gestión de conocimiento. Ya tenemos datos, hay sistemas de información, ahora lo que requerimos es hacer modelamientos que nos permitan llevar a ejercicios de gestión del conocimiento. Las ventajas de la propuesta es que se aloja en cualquier herramienta o el algoritmo se puede utilizar en cualquier herramienta, en cualquier intención investigativa que se tiene. Esto tiene también una ventaja y es que generan funciones investigativas científicas y también funciones de control acorde al interés de las personas que lo utilicen. Su poder es que a medida que va pasando el tiempo y obviamente se trabaja sobre el algoritmo porque el algoritmo no queda definido la primera vez que se hace, va creciendo su poder, es escalable a todos los niveles, podemos hacer investigación sobre todo el sistema de contratación y sobre la contratación en entidades específicas y durante periodos específicos y sin duda creemos que este es el primer paso necesario hacia la solución efectiva del problema. Nuestro equipo de la Universidad Antonio Nariño y de la empresa DataWare derivada de los procesos de investigación de la universidad.